Imagina estar enterrado hasta la cintura en la tierra, la multitud en silencio mientras golpean las primeras piedras. Esto era el Ishikozume, el castigo por adulterio en el Japón del período Heian, una era que recordamos por su exquisita poesía y arte, no por su brutalidad calculada. ¿Cómo podía una sociedad que adoraba la belleza practicar esto? Los propios códigos legales del Estado, importados de China, detallan meticulosamente este y otros castigos, conocidos como los 5 dolores. Pero he aquí el secreto que las historias oficiales no cuentan. Durante más de 300 años, la élite que escribió estas leyes nunca se enfrentó a ellas. ¿Por qué se suspendió la pena de muerte solo para la aristocracia? ¿A qué le temían tanto? La respuesta no se encuentra en los libros de leyes, sino en un texto médico oculto que revela el verdadero y perturbador propósito del sexo para los poderosos. Un propósito que no tenía nada que ver con el amor y todo que ver con la vida misma. Para entender lo que realmente estaba sucediendo, hay que mirar más allá de los castigos públicos y adentrarse en los rituales privados que mantenían en secreto. Lo que descubrimos cambiará para siempre tu forma de ver esta edad de oro. Volvamos a ese foso en la tierra. Siente el peso de la tierra compactada, una prensa fría que aprieta el cuerpo de la cintura para abajo, inmovilizándolo en el lugar. El sol cae a plomo, no hay escapatoria. El crimen podía ser adulterio, pero también podía ser violación, robo o incluso blasfemia, como matar a uno de los siervos sagrados de la capital. La sentencia es absoluta. La primera piedra no se lanza en un arrebato de ira. Se arroja con una calma fría y procesal. Esto no es justicia popular, es un ritual, un espectáculo público a veces realizado por practicantes religiosos con sus túnicas ceremoniales completas. Es un acto calculado de violencia sancionada por el Estado, y esta es la gran y perturbadora contradicción del Japón del período Heian. Este es el mundo que nos dio la novela de Genji, una sociedad tan obsesionada con la perfección estética que la reputación de una dama de la corte podía arruinarse por un solo color que desentonara en las capas de su túnica de seda. Un mundo donde el amor, la pérdida y el anhelo se expresaban en la poesía más delicada y matizada que se pueda imaginar. ¿Cómo pueden existir estas dos realidades en el mismo tiempo y lugar? Los diarios de las damas de la corte hablan de desamor y ansiedad social, de las complejas reglas del romance y la etiqueta. Las historias oficiales hablan de la gloria del clan Fujiwara y del florecimiento de una cultura singularmente japonesa. Ninguna de ellas habla de la persona enterrada en la tierra, ni del sonido de las piedras al golpear la carne. El silencio es ensordecedor. Apunta a una verdad que ha sido deliberadamente ocultada. Un mundo donde la ley era un arma, pero un arma que solo apuntaba hacia abajo. Para entender cómo fue posible, primero debemos comprender la arquitectura de este control, el mismísimo plan para una sociedad perfecta y ordenada que Japón importó, pieza por pieza, del continente. Ese foso en la tierra fría, las piedras que caían, eso no era caos, era orden. Para entender cómo una sociedad podía abrazar tanto el arte exquisito como un castigo tan brutal, hay que mirar el plan, la misma arquitectura de control que lo hizo posible. Esta historia no comienza en la edad de oro de Heian, sino un siglo antes, en los años 700, cuando Japón se embarcó en uno de los experimentos de ingeniería social más ambiciosos de la historia. La corte imperial, entonces en su nueva capital en Nara, miró al otro lado del mar hacia la superpotencia de la época, la China de la dinastía Tang. Allí vieron un vasto imperio unificado gobernado por una maquinaria burocrática compleja y profundamente ordenada, y decidieron importarlo. Todo lo llamaron el Ritsuryo.
Era un modelo legal y gubernamental completo, un marco preestablecido para un Estado perfecto y centralizado. Imagina desenrollar antiguos pergaminos, el aroma a papel viejo y tinta llenando el aire, mientras los escribas copian minuciosamente miles de caracteres, traduciendo no solo un idioma, sino toda una filosofía del poder. El Ritsuryo se dividía en dos grandes pilares: el Ritsu, un código penal exhaustivo, y el Rikyo-ryo, un código administrativo que establecía los deberes y las estructuras del gobierno. No se trataba solo de un puñado de leyes, era una visión totalizadora para la sociedad. Establecía una jerarquía de rangos cortesanos, creaba 8 ministerios de Estado y definía la administración de cada provincia, distrito y vecindario. Dictaba la propiedad de la tierra, los impuestos e incluso la etiqueta ceremonial. Nada se dejaba al azar. Los códigos, como el famoso Código Taiho del 701 y su revisión, el Código Yorro, buscaban regular cada faceta de la vida humana, desde con quién podías casarte hasta cómo tu familia podía heredar propiedades. Fue un intento de reemplazar el viejo y desordenado mundo de clanes rivales por un estado de relojería donde todo el poder fluía directamente del emperador. Pero este gran diseño para una sociedad perfecta no se construyó solo sobre ideales. Se construyó sobre una base de miedo, impuesta por un código penal meticulosamente detallado que prescribía el dolor con precisión burocrática. La ley se escribía sobre el cuerpo a través de 5 niveles distintos de sufrimiento. Este gran diseño para una sociedad perfecta, este estado de relojería importado de China, no se construyó solo sobre ideales. Se construyó sobre una base de miedo impuesta por un código penal meticulosamente detallado que prescribía el dolor con precisión burocrática. No era violencia arbitraria. Era una aplicación organizada y procesal del sufrimiento. Lo llamaron el Gokei, los 5 dolores. La ley debía escribirse sobre el cuerpo a través de 5 niveles distintos de tormento, cada uno medido y definido. El primero era el azote con vara, chi, 10, 20, 30, 40 o 50 golpes en las nalgas, cuyo número dependía de la gravedad del delito. Luego venía el azote público, jo, de 60 a 100 golpes, realizados al aire libre con una vara ligeramente más gruesa, un espectáculo de humillación y dolor. Si sobrevivías a eso, el tercer dolor era la prisión tsu, con trabajos forzados por periodos de 1 año y medio, 2 años y medio o 3 años. El cuarto era el exilio, ru, una sentencia de muerte social, desterrado a una provincia cercana, semidistante o lejana, arrancado de tu familia y tu comunidad para siempre. Y finalmente, el quinto dolor, la muerte misma, shi. Incluso aquí, había un cálculo frío. Dependiendo de la gravedad de tu ofensa, te enfrentarías a la soga o a la espada, la muerte por ahorcamiento o por decapitación. Este era el motor brutal que impulsaba el Estado Ritsuryo. Pero la ley, aunque escrita para todos, no se aplicaba a todos por igual. Se escribía sobre el cuerpo, sí, pero para las mujeres se escribía de manera diferente. Aunque los códigos de este período específico no se conservan en su totalidad, la filosofía legal que resonó durante siglos en Japón trataba la aventura de un hombre como un asunto privado, un fallo personal. Pero la infidelidad de una mujer era algo completamente distinto. Era un crimen contra el orden patriarcal, una violación de la propiedad de su marido y de su linaje. Estas leyes brutales, toda esta arquitectura de control, existían sobre el papel, un plan aterrador para una sociedad controlada por la amenaza de la violencia medida. Pero a medida que terminaba el siglo VIII y la capital se trasladaba de Nara a una nueva ciudad, Heiankyo, algo extraño comenzó a suceder. Surgió un mundo nuevo, un mundo de esteticismo sin parangón, gobernado por un nuevo y poderoso clan.
Y tras los biombos de seda de esta nueva y resplandeciente corte, un conjunto de reglas completamente diferente estaba a punto de entrar en juego. Estas leyes brutales, toda esta arquitectura de control, existían sobre el papel, un plan aterrador para una sociedad controlada por la amenaza de la violencia medida. Pero a medida que terminaba el siglo VIII, en el año 794, la corte abandonó la antigua capital y se trasladó a una nueva ciudad, un lugar que se llamaría Heiankyo, la capital de la paz y la tranquilidad. Aquí, durante los siguientes 400 años, algo extraño comenzó a suceder. El rígido marco legal de inspiración china comenzó a disolverse, no por ser derogado, sino por ser ignorado. Surgió un mundo nuevo, un mundo de esteticismo sin parangón, gobernado no por el emperador, sino por el poderoso clan Fujiwara. Durante siglos, los Fujiwara perfeccionaron un método de control, único y único. Casaban a sus hijas con miembros de la familia real, asegurándose de que los futuros emperadores tuvieran madres Fujiwara y abuelos Fujiwara actuando como sus regentes. Con el poder político asegurado, la corte se volcó hacia adentro, creando una sociedad cerrada y enrarecida obsesionada con la belleza. Era un mundo vivido detrás de biombos. Las mujeres de la aristocracia estaban confinadas en sus residencias, con sus rostros ocultos a todos, excepto a sus parientes masculinos más cercanos. Miraban desde detrás de persianas de bambú o sudare, y su presencia solo era indicada por el aroma de su incienso personal o la visión de una manga, exquisitamente dispuesta con capas de seda de colores, colgando de la ventana de un carruaje. En este mundo, la belleza era moneda de cambio. La carrera de un hombre podía ascender o caer no por su habilidad administrativa, sino por su capacidad para componer un poema sensible o incluso por la elegancia de su caligrafía. El gusto lo era todo. La autora Murasaki Shikibu, en su diario, registra con asombro un incidente en la corte donde una dama de compañía cometió un pequeño fallo en la combinación de colores en la abertura de la muñeca de su túnica de múltiples capas. Los nobles y altos funcionarios se dieron cuenta. La dama fue avergonzada, no por violar una ley, sino por un solo color que era un poco demasiado pálido. Las brutales leyes del Estado, los 5 dolores, todavía existían sobre el papel, pero para esta élite diminuta y privilegiada se habían vuelto irrelevantes. Detrás de los biombos de seda de la corte se aplicaba un conjunto de reglas completamente diferente, un código no escrito donde el amor no era una emoción privada, sino un acto político. Entonces, ¿cuál era este código no escrito que gobernaba la vida detrás de los biombos? Comenzaba con la redefinición completa del matrimonio. En el enrarecido mundo de la corte Heian, el matrimonio no trataba sobre el amor, trataba sobre el poder. Era una transacción política y fría, concertada para obtener ventajas económicas y prácticas. Maridos y esposas de la nobleza a menudo vivían en establecimientos separados, una costumbre conocida como residencia duolocal. Una relación no terminaba con un procedimiento legal, terminaba con el silencio. La interrupción de las visitas, cuando el carruaje de un esposo simplemente dejaba de llegar a la puerta de su esposa, era la única señal de que el matrimonio había terminado. Tenemos un testimonio crudo y personal del costo psicológico que esto conllevaba, gracias a los diarios de las propias damas de la corte. Uno de los más famosos es el Kagero Nikki, o Los años efímero, escrito por una mujer conocida solo como la madre de Michitsuna. Ella documenta su agónico matrimonio de 2 décadas con el poderoso Fujiwara no Kaneye. Sentimos su angustia interna a medida que las visitas de Kaneye se vuelven menos frecuentes, su desamor cuando descubre una nota que él le escribió a otra mujer, su humillación cuando lo hace seguir y confirma sus sospechas.
Escribe sobre su deseo de convertirse en monja, de escapar de la ansiedad constante, pero está atrapada por la preocupación por el futuro de su hijo. Su diario es un antirromance, un retrato devastadoramente honesto de cómo era realmente la vida para una dama bien posicionada. En este mundo, las leyes oficiales contra el adulterio carecían de sentido. Para la aristocracia, las aventuras amorosas no eran un delito, eran una necesidad social. En una sociedad donde hombres y mujeres estaban físicamente segregados, las relaciones extramatrimoniales eran la principal forma en que interactuaban, construían alianzas y forjaban reputaciones. Una aventura bien gestionada podía impulsar la carrera de un hombre y la posición social de una mujer. Pero mientras las damas de la corte escribían sobre romance y desamor en sus diarios, los médicos de la corte consultaban un tipo diferente de texto, un texto secreto, uno que despojaba toda la poesía y la estética, y revelaba una visión clínica, casi mecánica, del sexo, y su propósito era profundamente perturbador. En este mundo de matrimonios políticos y aventuras socialmente necesarias, las damas de la corte documentaban sus vidas en diarios llenos de poesía y desamor. Pero mientras ellas escribían sobre romance, los hombres de la corte, los médicos y los poderosos, consultaban un tipo diferente de texto, un texto secreto. Imagina una mano en el año 984 desenrollando cuidadosamente un pergamino no de poemas de amor, sino de algo mucho más custodiado. Esta fue la obra de toda una vida de Tamba Yasuyori, un médico de la corte que había pasado años compilando todo el conocimiento médico de la época en una única y monumental enciclopedia. La llamó el Ishinpo, los fundamentos del tratamiento médico. Compuesta por 30 volúmenes, es el texto médico más antiguo que sobrevive en Japón, un tesoro nacional designado. Fue un logro impresionante, una vasta biblioteca de conocimiento extraído de más de 200 clásicos médicos chinos diferentes. Muchos de esos textos chinos originales han desaparecido desde entonces, perdidos en el tiempo, y su sabiduría sobrevive solo porque Tamba Yasuyori los copió en su gran obra. Pero este no era un libro para el consumo público. Este era un conocimiento médico ritual, una fuente de inmenso poder que fue celosamente guardado durante siglos por los clanes que lo poseían, raramente copiado y compartido con casi nadie. Abarcaba todo, desde la acupuntura hasta la farmacología, desde la pediatría hasta la cirugía. Pero escondido en lo profundo de sus 30 pergaminos hay uno que se distingue. El volumen 28. Su título oficial es Bonai Hen, un eufemismo cortés que se traduce como sobre la interna de cámara, una delicada referencia a las mujeres de los aposentos interiores. Este volumen entero está dedicado al sexo, pero no trata sobre el amor, no trata sobre las complejidades emocionales que llenaban los diarios de mujeres como la madre de Michitsuna. Es un manual clínico, casi mecánico, una transcripción de antiguos clásicos taoístas de yoga sexual. Es una guía fría y procesal del acto físico, y su propósito, la razón por la que este conocimiento era tan codiciado y tan celosamente guardado, es profundamente perturbador. Describe un conjunto de técnicas específicas, una especie de alquimia sexual diseñada no para el placer mutuo o la procreación, sino para un objetivo singular y espeluznante. Ese texto secreto, el Ishinpo, describía un conjunto de técnicas específicas, una especie de alquimia sexual diseñada no para el placer mutuo o la procreación, sino para un objetivo singular y espeluznante. El volumen 28 es una guía procesal, un manual para la mecánica de la longevidad. Instruye a un hombre sobre cómo observar clínicamente la excitación de una mujer a través de una serie de listas de verificación diagnósticas, las 5 señales, los 5 deseos y los 10 movimientos.
El texto, un diálogo entre una diosa y el mítico emperador amarillo, es escalofriantemente específico. ¿Cómo puede uno saber que la mujer está complacida?, pregunta el emperador. La diosa responde con las 5 señales. Su rostro se sonroja, acércate lentamente, sus pechos se endurecen y su nariz transpira. Inserta lentamente, traga en seco, agita lentamente. El yin se vuelve resbaladizo, empuja lentamente más profundo. El jugo del amor se desborda hasta sus caderas, tira lentamente. Parece atento, casi moderno en su enfoque en la respuesta femenina. Pero el objetivo no era el placer de ella, el objetivo era que el hombre absorbiera su esencia femenina durante el orgasmo, una energía vital que se creía que le otorgaba salud y larga vida. Era una transferencia unilateral. Su cuerpo era una herramienta para la inmortalidad de él. Los textos son claros en que los beneficios fluyen de la mujer al hombre, no mutuamente. Todo el propósito de observar cuidadosamente su excitación era maximizar la energía que él podía extraer de ella. En marcado contraste, se instruía al hombre a tratar su propia esencia como un recurso escaso y precioso, a evitar la emisión y la eyaculación a toda costa. Como dice un texto, el taoísta considera la esencia como un tesoro. Si se gasta, engendra a otros. Si se retiene, se engendra a sí mismo. El orgasmo de ella era un recurso para ser cosechado. El de él era un fluido vital que debía ser contenido. Esta era la práctica sexual secreta de la élite Heian. Mientras las leyes oficiales vigentes prescribían castigos brutales para el adulterio de los plebeyos, los hombres en la cima de la sociedad consultaban un manual privado que trataba el cuerpo de una mujer como un instrumento medicinal para su propia y egoísta preservación. Esto crea una contradicción horrorosa. ¿Cómo podía la misma clase dominante, que escribía leyes que castigaban las transgresiones sexuales con la muerte, por lapidación practicar este tipo de sexo ritualizado y ladrón de vida en privado? ¿Qué sucedía cuando estos hombres poderosos, tan obsesionados con su propia longevidad, realmente violaban las leyes que escribían para todos los demás? Durante más de 300 años, la respuesta fue nada. Esta era la práctica sexual secreta de la élite Heian. Mientras las leyes oficiales vigentes prescribían castigos brutales para el adulterio de los plebeyos, los hombres en la cima de la sociedad consultaban un manual privado que trataba el cuerpo de una mujer como un instrumento medicinal para su propia y egoísta preservación. Esto crea una contradicción horrorosa. ¿Cómo podía la misma clase dominante que escribía leyes que castigaban las transgresiones sexuales con la muerte por lapidación practicar este tipo de sexo ritualizado y ladrón de vida en privado? ¿Qué sucedía cuando estos hombres poderosos, tan obsesionados con su propia longevidad, realmente violaban las leyes que escribían para todos los demás? Durante más de 300 años, la respuesta fue nada. Desde principios del siglo IX hasta mediados del XII, sucedió algo extraño. La pena de muerte fue efectivamente suspendida para la aristocracia. Fue un período notable de abolición de facto que duró siglos, pero solo para los poderosos. El mecanismo era simple. Toda sentencia de muerte tenía que ser aprobada por el emperador, y se convirtió en una costumbre inquebrantable que él conmutara la sentencia por deportación, exiliando al criminal a un lugar remoto. Así, un noble que cometía un crimen capital no se enfrentaba a la espada del verdugo. Era conducido a un carruaje y enviado lejos, despojado de su rango, pero no de su vida. Durante años, los historiadores creyeron que esto se debía a la naturaleza pacífica de la época o a la influencia del budismo, pero la verdad es mucho más extraña. La verdadera razón era un miedo paralizante a algo llamado kegare, la impureza ritual.
A medida que avanzaba el período Heian, el emperador era visto cada vez más no como un gobernante secular, sino como un sumo sacerdote sagrado, un recipiente divino cuya pureza debía protegerse a toda costa. Una ejecución sancionada por el emperador, el derramamiento de sangre en su nombre, era vista como un acto de profunda contaminación espiritual que profanaría la corte, el palacio y toda la capital. La muerte de un noble era una fuente de contaminación que simplemente no podían arriesgar. Así que crearon un tipo diferente de justicia para sí mismos, una ficción legal donde el castigo máximo era simplemente ser enviado lejos. Pero ¿qué pasaba con la gente común? Para aquellos que vivían y morían lejos de la capital sagrada, para aquellos cuyas muertes no contaminarían la santa presencia del emperador, la Pishi, ley seguía siendo brutalmente real. Para ellos, los viejos castigos todavía se aplicaban. Las piedras seguían cayendo. Era un mundo de dos leyes, una escrita en papel para todos y otra practicada en secreto para unos pocos. Los textos cuentan esta historia de hipocresía legal. Pero ¿qué hay de la evidencia física? ¿Qué recuerdan realmente los cuerpos de estos hombres, los que vivieron y murieron, según este conjunto de reglas aparte? Era un mundo de dos leyes, una escrita en papel para todos y otra practicada en secreto para unos pocos. Los textos cuentan esta historia de hipocresía legal, pero ¿qué hay de la evidencia física? ¿Qué recuerdan realmente los cuerpos de estos hombres, los que vivieron y murieron, según este conjunto de reglas aparte? En arqueología hay un dicho: los huesos hablan. Cuentan una historia que no puede ser borrada por la poesía o la propaganda, y a mediados del siglo XX, finalmente se hizo hablar a los huesos de la élite Heian. En 1950, a un equipo de científicos se le concedió un acceso excepcional a los restos momificados de los señores Oshu Fujiwara, la rama norte de ese poderoso clan, enterrados en el Salón Dorado del templo Chusunji. Por primera vez, la ciencia forense moderna pudo descorrer las capas del mito y observar la verdad física de la vida de estos hombres. Las radiografías y los exámenes revelaron una historia escrita en sus propios esqueletos, una marca permanente y medible de su existencia de élite. En la parte posterior de sus cráneos, en el inion, los científicos encontraron ligeras protuberancias, espolones óseos consistentes con entesitis, el resultado de una tensión excesiva y repetida en los músculos del cuello. Esta era la firma física de una vida pasada bajo el peso de un casco pesado, o quizás la tensión de mantener las posturas rígidas y formales exigidas por las maneras cortesanas. Sus omóplatos contaban una historia similar, mostrando grandes protuberancias entesiales donde se unían los músculos. Esto indica que los músculos de la parte superior de su cuerpo, el redondo mayor, el serrato anterior, estaban increíblemente bien desarrollados. El claro resultado de una vida dedicada a la práctica del tiro con arco. No eran solo estetas delicados que componían poesía, eran guerreros, con sus cuerpos moldeados por la disciplina del arco y el peso de la armadura. El análisis también confirmó lo que su estatus implicaba. Estaban bien alimentados, sin mostrar signos de las prácticas ascéticas o la desnutrición que podrían esperarse de budistas devotos. Sus vidas de privilegio estaban grabadas en su propia anatomía. Los huesos de los poderosos cuentan una historia clara, pero estos hombres representaban una pequeña fracción del 1% de la población. Para el otro 99% no hay salones dorados, ni restos momificados, ni diarios o poemas. Entonces, ¿qué historia cuentan sus huesos? ¿Qué recuerda la tierra de ellos? Los huesos de los poderosos cuentan una historia clara. Sus vidas de privilegio estaban grabadas en su propia anatomía. Pero estos hombres representaban una pequeña fracción del 1% de la población. Para el otro 99% no hay salones dorados, ni restos momificados, ni diarios o poemas. Entonces,
¿Qué historia cuentan sus huesos? ¿Qué recuerda la tierra de ellos? Para ellos, solo existe la tierra, y la arqueología revela su mundo. La mayoría de la gente en el Japón Heian eran agricultores de subsistencia, sus vidas dictadas por los ritmos de las estaciones y los campos. No vivían en elegantes pabellones, sino en granjas aisladas o pequeñas aldeas, en casas que eran poco más que fosos cavados en el suelo. Estas viviendas en foso eran estrechas, con corrientes de aire y propensas a incendios, con lechos hechos de nada más que paja u hojas secas. Su ropa estaba hecha de cáñamo o ramio áspero. Su vida era de un trabajo incesante y agotador. Pero la mayor dificultad era el hambre. Mientras los nobles de la capital estaban casi totalmente aislados de la hambruna, para los campesinos era una realidad constante y aterradora. Basándonos en datos ambientales y registros históricos, sabemos que brutales hambrunas primaverales azotaban las comunidades rurales en promedio cada 3 años. En el 790, los registros provinciales de una sola región, Kyushu, afirman que 80,000 personas estaban muriendo de hambre. Incluso la capital, fuera de los muros cuidadosamente gestionados del palacio, era descrita como un pozo negro antihigiénico, donde durante las frecuentes epidemias y hambrunas las calles se llenaban de los cuerpos de personas que habían muerto de hambre. Y este ciclo constante de inanición y enfermedad dejó su marca más impactante en los más vulnerables. El análisis forense de los registros domésticos y los restos esqueléticos de la época revela la medida más impactante de todas. Se estima que más de la mitad de todas las personas, entre el 55 y el 62%, morían antes de los 5 años de edad. Para aquellos que sobrevivían a la infancia, la esperanza de vida era de apenas 40 años. Este es el mundo fuera de los muros, el mundo que pagó por la poesía y las túnicas de seda. Un mundo de inmenso sufrimiento no registrado que existía justo más allá de las puertas del palacio, una base de penurias sobre la cual se construyó toda la Edad de Oro. Esta es la verdad fundamental y oculta del período Heian. 2 Japones existiendo uno al lado del otro, separados por un muro de poder y privilegio tan absoluto que bien podrían haber estado en planetas diferentes. Uno, una élite diminuta obsesionada con la perfección estética. El otro, una vasta mayoría que vivía y moría en una brutal penuria. Imagínalo, dentro del palacio, una dama de la corte se atormenta por un solo color que desentona en las capas de su túnica de seda un fallo menor que podría acarrearle la ruina social. Afuera, en un campo embarrado, una campesina con áspero cáñamo busca raíces. Su supervivencia depende no del tono correcto de seda, sino de encontrar suficiente comida para aguantar un día más. En un pabellón tranquilo, un noble compone un delicado poema sobre la belleza fugaz de un único rayo de luna sobre el rocío, su carrera dependiendo de la elegancia de su caligrafía. En las calles de la misma capital, fuera de los muros cuidadosamente gestionados del palacio, los cuerpos de los hambrientos se dejan pudrir, víctimas de la hambruna que azota cada 3 años. Dentro de la corte, se celebra un suntuoso banquete, una sinfonía de sabores raros y una presentación exquisita. La evidencia forense de la élite muestra que estaban bien alimentados. Sus huesos fuertes. Los huesos de la gente común cuentan una historia diferente, una historia de desnutrición, de vidas truncadas, con más de la mitad de todos los niños muriendo antes de los 5 años de edad. Esta es la gran contradicción. Toda la Edad de Oro, con todo su célebre arte y literatura, la novela de Genji, los diarios, la poesía, fue un lujo. Fue una indulgencia construida sobre una base de inmenso sufrimiento no registrado. El resplandeciente mundo de la corte, con sus refinadas sensibilidades y complejos juegos románticos, solo fue posible porque estaba completamente aislado de la sombría realidad de la vida para todos los demás. La belleza se pagó con brutalidad. La poesía se pagó
con dolor. La tranquilidad de la capital se pagó con las muertes silenciosas y no registradas de millones. No era solo una desafortunada disparidad, era el motor mismo de la sociedad. Los dos mundos no estaban separados. Uno alimentaba al otro. La belleza se pagó con brutalidad. La poesía se pagó con dolor. La tranquilidad de la capital se pagó con las muertes silenciosas y no registradas de millones. No era solo una desafortunada disparidad, era el motor mismo de la sociedad. Los dos mundos no estaban separados. Uno alimentaba al otro, y eso nos lleva a la verdad final e inquietante. Las extrañas leyes sexuales nunca trataron realmente sobre el sexo, trataban sobre el poder. El poder de escribir la ley, un código meticuloso de dolor medido y sufrimiento público diseñado para controlar a las masas. El poder de ignorarla, de crear una realidad separada para uno mismo, un mundo de perfección estética donde la pena de muerte se suspendió durante siglos por miedo a la contaminación espiritual. Y finalmente, el poder más absoluto de todos, el poder de vivir en un mundo completamente aislado de las consecuencias de esa hipocresía. Mientras caminas por las calles del Kioto moderno, pasando por los templos antiguos y los jardines tranquilos, estás caminando a través del fantasma de Heian-kyo. Las historias oficiales, escritas en delicados pergaminos, recuerdan la pshomait, poesía y las maniobras políticas. Los diarios de las damas de la corte recuerdan el romance, el desamor y la ansiedad de una vida vivida según reglas no escritas. Pero los huesos, la evidencia física dejada en la tierra, recuerdan la verdad. Recuerdan los cuerpos bien alimentados de la élite, moldeados por el tiro con arco y la armadura, y recuerdan a los millones que murieron en la infancia, sus vidas no registradas y sin duelo. La historia que comenzó con una persona enterrada hasta la cintura en la tierra termina donde empezó, con esa cruda imagen de violencia calculada. Nos deja con una pregunta que resuena mucho más allá de la edad de oro de Japón. ¿Qué dice sobre la naturaleza humana que nuestros mayores momentos de logro cultural, el arte y la literatura que celebramos como el pináculo de la civilización, solo sean posibles gracias a un mundo de sufrimiento que elegimos no ver?